9. La Iglesia de Cristo. Jesucristo fundó su Iglesia cuando los constructores, el pueblo judío, desechó la piedra angular, o sea a Jesucristo. Jesucristo creó su Iglesia como Dios, organizó su Iglesia en el pueblo judío. La palabra religión proviene del latín religo, religinis, que a su vez procede del verbo religre. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. La religión está conformada por la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios. La religión es la relación de los seres humanos con Dios. Someteos los unos a los otros. 21. Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. 22. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. 23. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. 24. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. 26. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. 27. Para presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. 28. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 29. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la Iglesia. 30. Porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. 31. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. 32. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 33. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Efesios 5 y 21-33. Jesucristo dejó una sola Iglesia, la cual amó y se entregó por ella, es su Salvador. Hay muchas denominaciones en el mundo, que se autodenominan cristianas, lo cual es una falsedad. Los que allí van porque quieren oír lo que quieren oír, porque se sienten cómodos, y los pastorcitos se llenan los bolsillos de dinero, para entregarlos a Satanás. 1. Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. 2. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. 3. Poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Jesucristo solo dejó una Iglesia, la Iglesia Católica, universal. 9.1. Fundación de la Iglesia Católica. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. San Marcos 8.27, 30, San Lucas 9.18, 21. Jesucristo le dio el poder a San Pedro y por ende a los apóstoles de llevar a cabo lo que serán más adelante los sacramentos, como matrimonio, confesión. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. 16. El que crea y sea bautizado, se salvará, el que no crea, se condenará.
San Marcos 16:15-16. En este momento Jesucristo proclama su religión como universal. Católica. La única Iglesia que salva, que es de Dios, del único Dios verdadero y de Jesucristo es la Iglesia católica. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la Iglesia de Dios. San Pablo 1 Corintios 15, 9. En el año 107, San Ignacio de Antioquía usó por primera vez la palabra católicos. 9.2. El papado y sucesión sacerdotal. Jesucristo dio las llaves del reino al apóstol Pedro, lo revistió de poder e inicia la sucesión apostólica, hasta nuestros días. La entrega de las llaves. Sebna será sustituido por Eliakim. Se reviste de poder. 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: 16. ¿Qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. 18. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. 19. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Hilcías. 21. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Isaías 22:15-25. Jesucristo quita todo el oficio de sacerdocio al pueblo judío y lo pasa a su Iglesia, la Iglesia católica. 9.3 Sacerdotes. 11. Él mismo dio, a unos el ser apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y maestros. 12. Para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11-12. Jesucristo dejó a los sacerdotes para que pastorearan sus ovejas, para dar cumplimiento al plan de Dios y que se edificase el cuerpo de Cristo, y que todos lleguemos a la unidad con Jesucristo y el Padre, llegar santos y puros ante Dios. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. Corintio 4, 1. Lo dijo muy claro San Pablo. Los apóstoles, los sacerdotes son la ayuda para llevar a cabo el plan de salvación de Dios. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados; a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. San Juan 20:23. Todos tenemos que ir al tribunal de Jesucristo a dar cuenta de nuestros actos. Nuestros pecados a ese momento deben estar perdonados por un sacerdote ungido. 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Jesucristo envió a los apóstoles, hoy en día los sacerdotes, embajadores de Jesucristo, para enseñar los secretos del plan de Dios. Por eso la Biblia dice: edificaos sobre los sacerdotes y profetas. Ay de los que se atraviesan al cumplimiento del plan de salvación de Dios. 9.4. El cuerpo de Cristo. 18. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21. En el todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor.
22 En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2 y 18-22. Jesucristo es la piedra angular del cuerpo de la Iglesia, edificada sobre San Pedro y todos nosotros somos piedra vivas injertadas en este cuerpo. 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. 5. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. 6. Pues está en la Escritura, he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa y el que crea en ella no será confundido. 7. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. 8. En piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados. 1 Pedro 3, 8. Quien reciba la doctrina católica y no crea en las palabras de Jesucristo, es un anticristo, adversario de Dios, que tuerce las Escrituras, que ama la muerte, servidor de Satanás. Jesucristo es cabeza de la Iglesia. 21 Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. 23 La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1 y 21-23. Jesucristo es la Iglesia. Y solo Jesucristo dejó una Iglesia, la Iglesia católica. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Pueblo de Dios, el rebaño, piedras vivas. Profetas. Apóstoles. Pedro, piedra. Jesucristo es la piedra angular. 19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. 20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. 21. En quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. 22. En quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2 y 19-22. El resultado de la edificación en el cuerpo de Jesucristo es llegar a la morada eterna. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 20. Los únicos que pueden enseñar la doctrina de Jesucristo para que el rebaño guarde las enseñanzas, son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Los otros que por sus propias y retorcidas ambiciones lo hacen, son esbirros de Satanás, que trabajan mintiendo sacando a los débiles en la fe y entregándoles en bandeja de plata a Satanás. 9.5 Injertados en el cuerpo de Jesucristo. 13 Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Efesios 2 y 13. A quien tenemos que obedecer, es a Jesucristo el único, que nos lleva a la salvación. 16 Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. 17 Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. 18 Pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. 19 Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. 20 Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. 21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. 22 Mira, pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron, y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. 23 Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo,
pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. 24 Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, cuanto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo. Romanos 11 y 16-24. 9.6. El poder y conocimiento de los apóstoles. Jesucristo solo envió a sus apóstoles a evangelizar, a ellos les fue dado el conocimiento de Dios y Jesucristo. 3 Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. 2 A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. 3 Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. 4 Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. 5 Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. 6 Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. 7 Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. 8 Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. 9 Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Efesios 3 Emoticono cara sonriente -9. La humanidad tiene que seguir las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, para volver a Dios, de lo contrario, el final será trágico. 10 El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. 11 Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. 12 Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. 13 Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Efesios 3 y 10-12. Dios y Jesucristo solo tiene una iglesia, lo demás solo lleva al infierno. 9.7. La doctrina de Jesucristo. Jesucristo instruyó a sus apóstoles sobre el conocimiento que traía de Dios, desde el cielo. Lo que hace que el plan de salvación de Dios funcione, es la fe. Quien crea en Jesucristo, y se convierta en su discípulo, creyendo en Jesucristo, en sus enseñanzas, en su guía. El plan de Dios se manifestará en este ser. Ya que el primer paso del discipulado es bautizarse, con lo que es injertado al cuerpo de Jesucristo. Jesucristo alimenta esa alma, el discípulo, debe continuar su aprendizaje y crecimiento, en el diario vivir, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo y a sí mismo, ejercer la humildad y total entrega a Dios. El discípulo debe entender que nuestro cuerpo es templo vivo de Dios viviente y de Jesucristo. Quien destruya el templo de Dios, será destruido. ¿Cómo se construye? El discípulo no puede contaminar su cuerpo, con alcohol, vicios, drogas psicotrópicas, comer sanamente, adecuadamente, sin excesos, cuidar la salud, aseo. Cuidar la mente de contaminarse con doctrinas diabólicas o fábulas. Tener un sexo ordenado. Tener tiempo para la lectura de la Biblia, hacer a diario el Santo Rosario, asistir a misa los domingos, tomar la Sagrada Eucaristía. Al crecer se nos llena el corazón de gozo, nos lleva a la santidad. Nadie verá al Padre, si no llega puro y santo. Esto es edificarse, crecer en santidad, lo que nos lleva al nivel de Jesucristo. ¿Cómo se destruye? Amando más a este mundo que a Dios, teniendo concupiscencia, lenguaje inmoral de muerte. Mentir, robar. Destruirnos, nos lleva a la segunda muerte. Hay que cumplir con los sacramentos. El fin de este camino de salvación es vencer al pecado, que es el aguijón de la muerte. 12 Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. 14 Dichosos los que laven sus vestiduras,
así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. 15 Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, y todo el que ame y practique la mentira. Apocalipsis 22:12-15. Somos piedra en el cuerpo de Jesucristo, pero debemos volvernos templos de Dios.